Estamos de regreso y ahora pasamos a hablar sobre salud, específicamente de salud mental y con el tema de mitos de este tema en sí, pero no seremos nosotras quien hablaremos de este tema. Así es. Doctora Sheila Rosario, bienvenida. Hola, buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí nuevamente. Pues bien, la semana pasada, el día 10 de octubre, estuvimos celebrando el Día Mundial de la Salud Mental. No obstante, ese es un tema del que se debería hablar diariamente y por eso es importante que este mes de octubre lo aprovechemos como si fuera el mes de la salud mental, con el propósito de derribar todos esos mitos, todas esas creencias y el estigma que gira en torno de este tema. Por eso es que es tan importante que nosotros conozcamos no solamente cuáles son esas creencias falsas, sino cuáles son esas realidades con respecto al tema. Así es, licenciada. La realidad es que yo siento que el tema de la salud mental, todavía la gente se resiste a que sea una realidad latente en nuestra sociedad. Sin embargo, cada vez que vemos un hecho que nos marca, obviamente en este mismo sentido, entonces ahí aterrizamos y decimos, es importante la salud mental. Y yo creo que el llamado específico es para que la gente entienda que debe cuidarse, que es como ir al ginecólogo, por decir algo, el tema de la salud mental. Exacto, así es. Algo que hemos notado es que a pesar de los esfuerzos realizados para sensibilizar sobre este tema, hoy en día todavía existen muchas brechas en torno a esta situación. Por ejemplo, uno de ellos que se puede mencionar es que mucha gente piensa que los niños o adolescentes no presentan situaciones de salud mental. Sin embargo, esto es algo que está totalmente fuera de la realidad, porque los niños también pueden presentar signos tempranos con síntomas diferentes a los adultos, pero ellos también pueden manifestar situaciones de salud mental. Por otro lado, hay quienes piensan que no van a experimentar nunca un problema de salud mental, y es que los trastornos mentales en realidad no tienen sexo, no tienen raza, ni tampoco situación económica. Todos nosotros somos propensos a presentar alguna situación, algún problema de esta índole, y según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas va a experimentar un problema de salud mental. Y de acuerdo a estos mitos, ¿cuál entiende usted que sería como el principal o uno muy importante para empezar a entender y derribar justamente ese mito? Bueno, uno de ellos, que es uno de los más mencionados, es que el psicólogo viene siendo, o la terapia, una pérdida de tiempo para muchas personas. Sin embargo, en la terapia nosotros podemos ayudarnos a sentirnos mejor, a conocernos mejor a nosotros mismos, y que realmente se cuenta con un grupo de profesionales del área que están capacitados para guiar y brindar herramientas ante cualquier situación, dependiendo de lo que esté presentando la persona. Otro también muy importante, que muchas personas piensan que quienes acuden al psicólogo son personas que tienen problemas muy graves de salud mental, y eso no es totalmente cierto, porque al psicólogo podemos acudir cuando, por ejemplo, presentamos algún tema como la autoestima, o si, por ejemplo, queremos aprender a cómo manejar conflictos, control del manejo de la ira, entre otros temas que quizás no sean trastornos de salud mental demasiado graves, pero que requieren del manejo en el psicólogo. Es así, y de hecho yo conozco también personas que, así como hay gente que entiende que es una pérdida de tiempo o que quizás el costo no se corresponde para el tipo de servicio que se ofrece, yo sí también conozco personas que, como le decía anteriormente, acuden a realizar sus terapias de lugar como si fuera a ir al médico de manera habitual, y debería verse así, porque al final del día quizás no, esto reduciría significativamente una cantidad de casos que vemos con cierta regularidad y que se han ido en incremento con el paso del tiempo. Sí, claro que sí, y es que la salud mental es igual de importante que la salud física, porque cuando hablamos de salud mental estamos englobando muchas dimensiones, una dimensión emocional, una dimensión cognitiva y también una dimensión biológica, pero también tenemos lo que es la parte física, esa conexión que hay entre nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces, por así decirlo, sin salud mental no hay ningún tipo de salud.
tomando en consideración que la salud mental, a diferencia de lo que de muchas personas piensan, no es precisamente la ausencia de cualquier tipo de problema, sino esas habilidades de afrontamiento o esa capacidad que nosotros poseemos para afrontarnos a diferentes situaciones en la vida diaria, relacionarnos con los demás. O sea, en sí viene siendo como un balance o un equilibrio en diferentes circunstancias de las que se pueden presentar. Y justamente con esa comparación del tema de salud física con el tema de salud mental, quizás a lo mejor muchas personas entienden o que no es tan efectivo porque entendería yo que son procesos distintos. Es decir, uno se toma una medicina y a lo mejor en unas horas, en unos días, ve un cambio más tangible. En la parte de salud física uno hace ejercicio y bueno, en un momento uno lo siente, ese trabajo muscular. Pero en el caso de salud mental, entendería que tomaría más tiempo. O sea, ¿cuál es la diferencia de esos procesos y a lo mejor para que las personas vayan entendiendo cómo debería ser un proceso adecuado en terapia? Sí, en ese caso, ese también es uno de los mitos que muchas personas piensan, que simplemente no es necesario ir al psicólogo o al psiquiatra y que quizás con una pastilla ya es suficiente. Pero aunque nosotros estemos haciendo una intervención, vamos a decir en conjunto con un psiquiatra, que la persona esté medicada, realmente si no se ponen atención a las estrategias de apoyo que les da el psicólogo, si por ejemplo tenemos ansiedad y no aprendemos a cómo manejar esos pensamientos, a cómo identificarlos, entonces de nada nos va a servir. ¿Cuál es la conexión entonces que hay entre el cuerpo y la salud mental? Que en muchas ocasiones, por ejemplo, las situaciones emocionales las somatizamos en síntomas físicos. Licenciada, no nos da tiempo para más. Para más nada. Quisiéramos que este tema se extendiera muchísimo, pero dejamos las redes sociales para cualquier contacto. Así es, me pueden encontrar en Psiquix en el 829-290-7420 y a través de Instagram, lic.sheila Rosario del Orbe. Ahí queda todo dicho y nos despedimos de esta manera. Gracias por la sintonía.